Continuamos en VTV 24 horas con nuestra tertulia parlamentaria, como cada martes, y están ya con nosotros Luis Javier Tellería, muy buenas. Bueno. Charly Prieto, muy buenas. Josué Estarrona, muy buenas. Y Carmelo Barrio, muy buenas. Bueno, vamos a comenzar la tertulia hablando de este fin de semana y de las más de 175.000 personas que participaron en la cadena de Gure Esku Dago, que unió Bilbao, Donostia y Gasteiz en favor del derecho a decidir. En esta movilización pues contó con la presencia de diferentes representantes políticos, con el apoyo del Partido Nacionalista Vasco y Euskal Herria Bildu, y también con la participación testimonial de Podemos. Vamos a comenzar hablando con Josu. El coordinador general de Euskal Herria Bildu, Arnaldo Otegi, se mostró convencido de que quedaba demostrado, cito textualmente, que existe, además de Cataluña, otra nación cuya mayoría social defiende el derecho a decidir y de que la cadena humana enviaba un mensaje claro a la Unión Europea y a los estados español y francés. Sí, bueno, yo creo que tampoco es una novedad que hay una mayoría social en este país, ¿no?, que defienda el derecho a decidir, porque de hecho la mejor manera de computarlo o de medirlo es que tres de las formaciones políticas que nos presentamos a las últimas elecciones autonómicas aquí en la Comunidad Autónoma Vasca llevamos en nuestros programas electorales el derecho a decidir, y esas tres formaciones sumamos a día de hoy un 76% del arco parlamentario, es decir, más de 2/3 del Parlamento Vasco. Por lo tanto, creo que la manera de testar y de medir el estar a favor del derecho a decidir o no, en este caso fueron las elecciones autonómicas, o nosotros consideramos que es una de las herramientas para poder medirlas, y como bien digo, más de 2/3 de la Cámara se muestran dispuestos a llevar a cabo y a reivindicar, ¿no?, y a recoger el derecho a decidir en un futuro nuevo estatuto dentro de los trabajos que se están haciendo en la ponencia de autogobierno. Pero bueno, yo creo que este domingo, 10 de junio, pasado 10 de junio, se demostró nuevamente que hay un pueblo que está en marcha en un ambiente reivindicativo y festivo. Se unieron, como bien has dicho, Donosti, Bilbo y Gasteiz, con alrededor de 175.000 personas, que es una cifra muy importante, y quedó en evidencia que los vascos y vascas demandan seguir profundizando en la democracia y de alguna manera que el derecho a decidir esté dentro de la agenda política, y no como una cuestión territorial o de autodeterminación, como algunos y algunas pretenden de alguna manera simplificar, sino también para poder decidir en ámbitos tan importantes de la vida como puede ser nuestro currículum educativo, y que no lo tengan que decir desde Madrid imponiéndonos la LOMCE, o poder tener nuestro propio régimen de seguridad social, o incluso nuestro sistema judicial, que hemos visto que falla el sistema judicial Estado español, teniendo condenas cuanto menos desorbitadas, y por ejemplo nuestro propio sistema de pensiones. ¿Por qué no poder decidir? Y por eso yo creo que lo que pasado este domingo, a través de la cadena humana que Gure Esku Dago organizó, me parece que es un elemento importante y que sigue ahondando y profundizando en la dirección que este pueblo y una mayoría social de este país demanda. Bueno, en el lado contrario estaba el Partido Popular, Carmelo, y a través de la cuenta de Twitter del partido mostrabais ese rechazo y señalabais, cito, el Partido Nacionalista Vasco se echa en brazos de Bildu y de Gure Esku Dago para reavivar la causa soberanista en Euskadi. Pese al descenso histórico del sentimiento independentista, alientan la ruptura, el enfrentamiento y la incertidumbre. Quieren llevarnos a Cataluña, quieren que volvamos al pasado. Está claro, tenemos un ejemplo de un despropósito político, como pasa en Cataluña, y lo estamos viendo, ¿no?, que no conduce a ninguna parte, no ha causado más que problemas. Y aquí, pues, vamos a ver, también se tendrán que ir explicando. Hoy algunos portavoces, vemos en los medios de comunicación nacionalistas, hablan de que es un acto simbólico, rebajan un poco el nivel de exigencia o el nivel de importancia del acto de ayer. Bueno, en cualquier caso, el nacionalismo es experto en crear problemas y insatisfacciones, ¿no?, y en estimular preocupaciones a los ciudadanos, ¿no? Yo creo que estamos en un momento de que hay que consolidar el estado de bienestar, que hay que consolidar el crecimiento económico, la generación de empleo, que hay que dar esas referencias importantes, pero está bien claro que esas válvulas de escape pues están ahí,
permanentemente por parte del nacionalismo, ¿no? Y que causan preocupaciones y que causan problemas, ¿no? Y eso lo vemos desde luego desde ese punto de vista, ¿no? Está bien claro además de que, bueno, de que bajo el eufemismo del derecho a decidir está el derecho de autodeterminación y están los pasos que quieren dar, pues, a determinados colectivos, grupos o partidos en relación con la independencia y la secesión, ¿no? O sea, ese es el elemento fundamental, ¿no? Bueno, pues, se viste o se reviste de una apariencia festiva, pero en definitiva lo que está detrás es el derecho a autodeterminación, algo que no está dentro de nuestro ordenamiento jurídico, es decir, nuestra Constitución no prevé, ni la actual Constitución ni su actual redacción no puede, ¿no?, dar cauce, desde luego, a esa expresión nacionalista, a esa expresión individual de caminar en ese sentido, ¿no? Es decir, se habla de que, bueno, de que es trabajar por nuestro derecho de pensiones, por nuestro poder judicial, por mil cosas. No, bueno, todo eso está ordenado y está organizado y efectivamente, claro que se puede trabajar porque todo eso sea mejor y funcione mejor. Lo que no se puede es ir contra las leyes, ¿no? Ir contra las leyes en relación con cómo tenemos que organizar nuestro país. Lo tenemos que hacer en el marco constitucional. La Constitución se puede cambiar, ahora algunos hablan de ello, ¿no? Ya veremos lo que pasa en relación con estas cuestiones, pero hoy por hoy, donde tenemos que trabajar es en el marco que nos damos, ¿no? En el Parlamento Vasco hay una ponencia de autogobierno, pues ahí se está trabajando de alguna manera, pues también poniendo el acento, desde luego la mayoría nacionalistas, sobre temas como este, ¿no?, que luego se ven respaldados o se ven llevados a la calle a través de estas iniciativas de las que estamos hablando, ¿no? Pero en cualquier caso, el planteamiento es que esto trae problemas. Estamos viendo lo que ha pasado en Cataluña, ¿no? Y esa situación es de inestabilidad, es de deterioro, es de marcha atrás, es de mal rollo, ¿no?, institucional, político entre las personas, ¿no? Y en ese sentido, pues, bueno, pues, ellos verán, ¿no? Ellos verán, pero lo que pasa es lo que no pueden hacer es nada que sea contrario a las leyes. Nos preocupa de verdad. Pasamos a hablar con Luis Javier. Como comentaba, la movilización contó con la presencia de diferentes representantes del Partido Nacionalista Vasco, como el de la presidenta del Parlamento o el propio alcalde de Vitoria-Gasteiz, Gorka Urtaran, y el Partido Popular también ha criticado la presencia de Gorka Urtaran desde el ayuntamiento. Su portavoz, Leticia Comerón, decía que estamos ante el alcalde más radical de la historia de Vitoria. Bueno, no sé. Primero, manifestarse es legal, es democrático. Pedir lo que se quiera en una manifestación es legal y es la democracia. Lo que ocurrió el domingo fue legal y democrático, nadie se ha saltado ninguna legalidad y es normal, y en democracia es normal que un grupo de gente, entre ellos los que hicimos la cadena, 175.000 según los organizadores, me da igual la cantidad, aunque es importante, lo que pedíamos era la capacidad de poder decidir y por tanto de poder ser en un momento determinado un sujeto político que decida por sí mismo y que no dependa de las decisiones que puedan tomar otros, porque hoy por hoy más o menos pueda ocurrir así y ocurre con cierta frecuencia, con demasiada frecuencia así. Y eso es lo legal y lo democrático. A partir de ahí nadie ha hecho ningún movimiento que ponga en duda ni la legalidad, ni la democracia, ni nada. Simplemente se hizo una manifestación de libre expresión de miles de ciudadanos y ciudadanas vascas para pedir poder decidir por ellos mismos y, por tanto, sí, efectivamente, debería de haber un cambio o una lectura de la actual legislación para que podamos ser sujetos de derecho. Punto. Hasta ahí puedo llegar. Luego, que Gorka Urtaran, el alcalde de Vitoria, se manifieste, pues a mí me parece de lo más normal. Si él cree que debe manifestarse, él piensa así. No, eso no es ninguna radicalidad. Es radicalidad presentarse y decir ante los ciudadanos: yo estoy por el derecho a decidir de las vascas y de los vascos y me manifiesto en alegre viribilqueta por aquí, por Gasteiz, con todos los demás. Pues no, él en ese momento está actuando con su libre voluntad, sin pedir ni que se salte nadie la legalidad, ni que nadie rompa las normas de juego. Simplemente está pidiendo que se trabaje para cambiar unas normas de juego que en estos momentos no nos dejan a nosotros y a nosotras tomar las decisiones libres de poder ser lo que queramos y avanzar hacia donde queramos. Que puede ser mil maneras de tomar la decisión. Podemos querer estar con unos, con otros, solos. Pues eso es lo que quería. Y entonces, eso a mí no me parece radical, a mí me parece que es el alcalde más democrático que yo he conocido.
Gracias. Charly, desde el Partido Socialista también escuchábamos al secretario de Organización de los Socialistas Vascos reconocer la libertad de los partidos a respaldar este tipo de actos, pero en su opinión este es un papel que no les corresponde. Yo coincido mucho con el comportamiento que ha tenido en relación a este acto el Lehendakari Urkullu. El Lehendakari ha hecho tres cosas. Por un lado, ha calificado de simbólico el acto, lo cual le rebaja políticamente de una forma importante el contenido de ese acto. Ha mantenido la prudencia, no acudiendo a esa cadena humana, por lo tanto preservando de alguna forma esa figura institucional que él ostenta, y además ha recordado a la ciudadanía y desde luego a todos los participantes y por supuesto a los organizadores y a las personas más significadas en el sentido político de esa manifestación, que existe una ponencia de autogobierno en el Parlamento Vasco donde se está haciendo un debate político sobre cómo nos organizamos y cómo nos quisiéramos organizar de aquí al futuro. Yo con esos tres elementos que ha expresado el Lehendakari estoy bastante de acuerdo, pero además estoy sobre todo de acuerdo con la mayoría social que hay en Euskadi, con la mayoría ciudadana, con esa mayoría a la que cuando se le pregunta una y otra vez en encuestas de opinión, manifiesta que no tiene ningún problema ni ninguna necesidad en relación a un nuevo estatus o en relación a una nueva situación política. Es evidente que Euskadi tiene un ámbito de decisión extraordinario, que toma decisiones todos los días sobre infinidad de cosas, que tenemos el mayor nivel competencial que se conoce en el mundo, que salvo 3 o 4 cosas que corresponden al Estado, todo está transferido, que el nivel de financiación que tiene el País Vasco es incluso superior, si se suma todo, incluida la participación en los presupuestos generales del Estado, que el 100% de lo que recauda la propia sociedad vasca. Por lo tanto, en fin, estamos ante una comunidad autónoma que es ejemplo, que es referencia en el mundo entero por su nivel competencial y su capacidad de autofinanciación, y es evidente que hay un sector político que no está de acuerdo con esto, que quieren más, que quieren la autodeterminación, que quieren la independencia, que buscan un poco animar y calentar esa pretensión política, pero que yo creo que, como se ha demostrado ya en otras ocasiones, la mayoría social del País Vasco, la sensatez cívica y política de la inmensa mayoría de los ciudadanos, anima a no emprender aventuras fallidas, aventuras gamberras, aventuras de callejón sin salida como las que se expresan en Cataluña por los gobernantes de Cataluña, y probablemente todo eso ha hecho que el Lehendakari, la máxima expresión política de este país, con bastante acierto haya dicho: vamos a alejarnos de esto. Está bien que el domingo quien quiera salga y se coja de la mano, pero la política va por otros derroteros y aquí tenemos estatuto y capacidad suficiente para hacer la política, y por lo tanto no es necesario que institucionalmente se involucre él y su gobierno en una actividad de este tipo. Yo creo que eso es lo más importante de lo que estamos tratando hoy. Bueno, vamos a terminar esta ronda con Edurne García, que se incorpora. Muy buenas, Edurne. Bueno, terminamos hablando contigo porque escuchábamos ayer en Radio Vitoria al secretario general del Elkarrekin Podemos decir que esta movilización es una respuesta natural y que la clase política debe de escuchar a la sociedad. Bueno, pues es evidente que es sano manifestarse y movilizarse, y nos parece sano cuando lo hacen, y necesario cuando lo hacen las pensionistas, cuando lo hace el movimiento feminista, y también cuando se produce una movilización como la del domingo pasado, que vemos con mucho respeto, que entendemos que se hace siempre desde, desde un punto de partida político que no es el nuestro, que es la visión de un derecho a decidir que no compartimos, pero por supuesto que defendemos la presencia tanto de nuestras militantes, porque lo hemos venido repitiendo en numerosas ocasiones, somos un partido político que aglutina una amalgama de sensibilidades ideológicas, y creemos que eso es enriquecedor. No entendemos la homogeneidad política, y por eso nuestras militantes eran libres de acudir o no acudir, como todas las personas
en Euskadi y creo que tenemos que ahondar porque es muy sano y muy enriquecedor. Y por supuesto eso ya llevarlo a otras fuerzas políticas o a otros representantes institucionales. A mí me parece maravilloso que el alcalde de Gasteiz vaya y se movilice y ojalá estuviera y se movilizara y acudiera a otro tipo de movilizaciones. A partir de aquí, nosotras siempre hemos defendido desde hace 3 años que creemos en un derecho a decidir acordado, pactado, bilateral, un derecho a decidir bueno, y un pacto de claridad con cierta inspiración canadiense. Hemos hecho una propuesta concreta, además en el Parlamento Vasco, que es donde entendemos que tenemos que hacerla, y en ese debate y en ese trabajo creo que el resto de fuerzas políticas tendríamos que encaminarnos. No es, Gure Eskudago reivindicaba un derecho a decidir que no es el que nosotras pretendemos, pero entendemos que son completamente libres y animamos a todo el mundo a seguir saliendo a las calles. No sé si queréis hacer algún apunte más. ¿Josu? Yo, sobre cuestiones que he escuchado, o sea, sí que es verdad que existen leyes y que se supone, bueno, se supone no, yo creo que es conveniente que actuemos dentro de la legalidad vigente, pero yo creo que esas leyes hay que adaptarlas a la sociedad y no al revés, que la sociedad se adapte a las leyes. Y tenemos, porque aquí mucha gente habla de la sacrosanta Constitución que fue firmada en 1978, y vuelvo a recordar por tercera vez en esta tertulia que esa Constitución en su portada original tiene un águila franquista, y creo que en 40 años la sociedad vasca y también la española, pues bueno, por suerte ha avanzado en el terreno social, en el terreno del pensamiento, en el terreno de la sociología, y por lo tanto yo creo que son las leyes las que se tienen que adaptar a la sociedad, y bueno, y de alguna manera es también lo que se está solicitando. De alguna manera, con este tipo de movilizaciones se está solicitando que queremos tener derecho a decidir sobre nuestro futuro. Y se comentaba aquí que hay una minoría a favor de la independencia. Es verdad que a día de hoy ese porcentaje ha bajado bastante, pero no es lo mismo, y así lo demuestra el Euskobarómetro, que hay más de un 60% de la gente que estaría a favor del derecho a decidir y que se les consultase sobre el nuevo estatus político. Por lo tanto, yo creo que es un porcentaje también muy alto. Y por último, y para terminar, se habla aquí de caos, de mal rollo, de problemas, incluso de gamberradas, de callejones sin salidas. Depende de quién tengas enfrente. En Escocia, en Quebec, este año lo veremos en Nueva Caledonia, lo veremos en las Islas Feroe. Si tú tienes un Estado democrático enfrente, que deja que sean consultadas sus gentes para decidir qué estatus quieren tener y mantener, veremos como no hay gamberradas, no hay callejones sin salidas, no hay problemas, ni hay mal rollo ni caos. Veremos cómo se celebrará una consulta como se ha hecho en Quebec y como se ha hecho en Escocia, y no pasa nada, es sano y es democrático. Por lo tanto, vuelvo a reiterar, para mí fue un éxito la movilización del domingo a favor del derecho a decidir, y de alguna manera demuestra que hay una mayoría social en este país que está a favor del mismo. Bueno. Sí, un minuto. Vamos a ver, yo lo que veo, por ejemplo, de Álava, ¿no? De Álava el otro día. Es decir, a mí me preocupó, ¿no? Ver un poco claro que sí, que el alcalde puede manifestarse lo que quiera, y el diputado general y la presidenta del Parlamento Vasco, pero son representantes de todos, ¿no? O sea, el alcalde de Vitoria es alcalde de nacionalistas y de no nacionalistas, y el diputado general de Álava también, ¿no? Y la presidenta del Parlamento Vasco, pues no digamos, ¿no? Que también engloba sensibilidades, tienen una posición institucional, ¿no? Y desde luego, ¿para qué sirve? Es decir, ¿para qué sirve responder a un planteamiento, a una convocatoria de parte sectaria en relación con un modelo que quieren algunos para este país, y no darse cuenta de su dimensión institucional, ¿no? Pues a mí no me gustó. Pues claro que sí, que Urtaran puede ir donde quiera, y González y la presidenta Bakartxo Tejería, pero también son representantes de muchos alaveses y alavesas, y de muchos vascos y vascas, de todos los colores y de todas las sensibilidades, ¿no? Bueno, pues que vaya el presidente de Euskadi, Buru Batzar, pues, o el del Araba, pues bien, o los parlamentarios, pero hay determinadas posiciones institucionales, cargos, el alcalde, el diputado general, presidenta del Parlamento Vasco, pues que no sé, que con su presencia ahí, pues olvidan también otra parte de la sensibilidad, y especialmente en Álava, ¿no? En Álava vinieron autobuses de Vizcaya y de Guipúzcoa pues claro, a Álava no le gustan estas apuestas por la ruptura, de ninguna manera, ¿no? Y eso yo creo que está bien claro, y los que están al frente de las instituciones alavesas también tienen que darse cuenta de esa situación y responder, ¿no? No sé, ¿no? Su presencia ahí, pues bueno, era de partido, o a las órdenes del partido, a las órdenes de la convocatoria, pero no era una respuesta a los vitorianos y a los alaveses, ¿no? Luis Javier.
A ver, no sé, a Álava no le gustan las rupturas y el otro día, insisto, no había nada de ruptura, había una manifestación democrática de ciudadanas y ciudadanos y había cargos institucionales que al mismo tiempo también son cargos que piensan, tienen su pensamiento, tienen sus ideas y las trasladan y no las ocultan, no ocultan sus ideas. En el momento en que termina una manifestación democrática, el alcalde o la presidenta del Parlamento asumen de nuevo su rol de ser el alcalde de todas y todos los vitorianos y la presidenta de todo el Parlamento. Pero supongo que tienen derecho a poder desarrollar en determinados ámbitos su opinión y no a pasarse a ser solo exclusivamente figuras institucionales. Pero desde luego lo que no acepto es que Álava no quiere nada con la ruptura, que no hablamos el domingo de ruptura. Hablamos de democracia. Es que las palabras se pervierten y no se puede convertir en ruptura lo que era solo solicitud de democracia. ¿Charlie? Sí, lo más significativo de lo que ocurrió el domingo es lo que pasó el lunes. Y es la máxima autoridad política del país, el Lehendakari, lo califica de acto simbólico. Es decir, lo despoja de cualquier contenido político. Incluso con su nueva asistencia manifiesta, digamos, que una cierta posición institucional, diciendo la política va por otros cauces y más allá de la libertad de cada cual para manifestarse, ya tenemos encauzado políticamente lo que queremos ser y lo que somos y lo que queramos ser en el futuro, ¿no? Y para eso hay una ponencia de autogobierno y, en fin, el conjunto de declaraciones que hizo el Lehendakari. Yo creo que quien realmente ha puesto en cuestión la movilización del domingo ha sido la máxima autoridad política de este país. Y entre otras cosas porque él es muy consciente de lo que antes citaba, la opinión de la inmensa mayoría de los ciudadanos que no quieren ninguna aventura identitaria, independentista en el País Vasco, porque en el País Vasco se goza de una capacidad de gobierno, de un autogobierno y de una financiación extraordinaria. Y por eso todos los representantes de todos los grupos políticos sistemáticamente en el Parlamento Vasco, entre otros sitios, dicen que aquí tenemos los mejores servicios públicos, la mejor política social, en fin, un montón de variables que demuestran la calidad de vida que hay en un determinado lugar. Y esto la inmensa mayoría de la ciudadanía lo quiere defender, lo quiere preservar, si puede lo quiere mejorar, pero no con ninguna aventura política gamberra, extravagante, bueno, ya sabéis lo que quiero decir, extravagante, en fin, ni nada de esto, que lleva a que en otros lugares pues haya en estos momentos una tensión extraordinaria, una tensión civil tremenda. Hasta dónde hemos llegado que mientras en Euskadi se manifiestan tranquilamente y sin ningún tipo de problemas los que han querido manifestarse este domingo en una cadena humana, en Cataluña se prohíben por ayuntamientos independentistas que se hagan actos políticos de otras formaciones que no lo son. Esta es la realidad de lo que pasa a 500 kilómetros de aquí y esa barbaridad no se quiere vivir aquí, que por cierto se han vivido otros episodios mucho peores en otros momentos, pero que estamos en su superación, ¿no? Y bueno, pues yo creo que la política tiene sobre todo dosis de cordura, de sentido común. Yo creo que el Lehendakari la ha aplicado, en este caso, la ha aplicado además de una forma contundente y no se ha cortado ni un pelo a la hora de calificarlo como acto simbólico, y efectivamente es un acto simbólico del que conviene pasar página cuanto antes porque no tiene más entidad que ese placer de un montón de gente que se cogió de la mano y que hizo una cadena. Pues está muy bien, es una buena forma de pasar el domingo, pero políticamente significa lo que el Lehendakari ha dicho. Creo que a tus lados no están muy de acuerdo con tus palabras, por lo que estoy viendo. Lo presuponía. Ahora lo certifico. ¿Quieres hacer algún apunte? Bueno, yo creo que no podemos hacer discursos que hablen de ruptura cuando realmente un número significativo de personas el domingo se manifestaron casi de una forma lúdica, quiero decir, sin faltar el respeto a nadie, estaban en su derecho. Creo que nos preocupa más los gestos o la presencia o no
de representantes políticos, cuando creo que lo fundamental es que hay un número significativo de personas en este país que tienen una opinión y que quisieron reivindicarla y que creen en un derecho a decidir, que evidentemente no es el de mi partido, pero que hay que respetar, y hablar de lo que quiere o no quiere Álava, si se va a romper o no se va a romper, pues yo creo que ese tipo de discursos hacen que la gente no quiera estar, digamos, representada o gobernada por ciertos partidos que están instalando un relato que no existe. Si le daríamos una normalidad dentro de la democracia al poder reivindicarse, al poder expresarse, que no le damos, si estamos constantemente significando cuando un representante político acude o no acude a una manifestación, yo creo que tenemos un problema de falta de madurez democrática en ese sentido, porque no somos capaces, cuando la reivindicación no es la de nuestro colectivo, nos cuesta respetarla o darle significación. En nuestro caso, vuelvo a repetir, no es el derecho a decidir en el que nosotros creemos. Nosotros además siempre hemos hablado de un derecho a decidir que vaya más allá de lo territorial, que aglutine derechos sociales y que hable del derecho a decidir en todos los ámbitos de la vida de la gente. Hemos hecho una propuesta muy concreta, y lo único que estamos reclamando es respeto a todo tipo de movilizaciones, y que cada una sea libre de reivindicar desde el respeto lo que quiera, porque es que le estamos dando vueltas, yo creo, a una situación que, bueno, que al final si trae réditos y son discursos de cada partido, pero creo que deberíamos, no sé, ser un poquito, normalizar de alguna manera las movilizaciones. Yo un mini apunte, el derecho a decidir que se reclamó el pasado domingo no fue desde lo territorial, de hecho el último kilómetro se le dio a las plataformas de pensionistas, también hubo kilómetros para la gente de Altsasu que vino a esto, o sea, había otros componentes que eran sociales, y yo creo que es el derecho a decidir que reivindicamos también el resto, con contenidos sociales, no solo en el tema territorial. Bueno, rápidamente vamos a cambiar de tema porque se nos está acabando el tiempo, y quería hablar de esa posible filtración en los exámenes de la oferta pública de empleo de Osakidetza. Vamos a comenzar hablando contigo, Edurne, porque fue tu grupo el que mostró un acta notarial que adivinaba o mostraba o demostraba los resultados del examen de anestesiología. Por el momento, Osakidetza ha paralizado la OPE de angiología y cirugía vascular, anestesia, cardiología y cirugía plástica, y también ha anulado una prueba de la OPE de pediatría. El otro día escuchábamos al consejero de Salud criticar que desde la formación del Elkarrekin Podemos, en vez de denunciar esas irregularidades antes de que se cometieran, se esperó a conocer los resultados de la OPE para mostrar ese acta notarial. ¿Por qué no se tomó una medida antes de que se produjera esa OPE? Ya había medidas, ya había habido denuncias de la Fiscalía a finales de marzo, principios de abril, de algún sindicato y de particulares. Esas denuncias no prosperaron, y entonces, de alguna forma, cuando hay una evidencia de corrupción, de falta de transparencia, cuando se estaba vulnerando la igualdad de oportunidades, nosotras entendimos que teníamos que demostrar que desde el Departamento y la Consejería de Sanidad no se estaba haciendo absolutamente nada. Y el otro día, el viernes, en el pleno de control, cuando así le interpelamos al señor Darpón, bueno, nos pareció la verdad que un despropósito absoluto y un sinsentido, que en vez de asumir las responsabilidades y de alguna forma el responsabilizarse, porque es el último responsable como consejero de lo que está pasando, de la falta de transparencia, de la red clientelar quizá de baja intensidad y la corrupción, que es una evidencia, está existiendo en las OPEs, lo único que hizo fue dar la vuelta y decir que, bueno, que nosotras lo sabíamos y no hacemos nada. Nos parece una falta de respeto. Una falta de respeto, bueno, a las personas que han denunciado, una falta de respeto a los sindicatos que también lo han denunciado, una falta de respeto a todas aquellas personas que han estudiado y que, como no han recibido sobre y como no han recibido ningún tipo de ayuda, no han podido acceder a la plaza. Creemos que es evidente que en esta trama de corrupción se tienen que asumir responsabilidades, no se puede seguir tirando balones fuera. De momento, paralizar las OPEs es un paso, pero no es más que el primer paso, que tiene que ver con asumir de verdad que las cosas no han funcionado bien, ha habido una falta de transparencia importante, y además creo que es un punto negro dentro de la democracia en Euskadi que se tiene que asumir desde el gobierno vasco y que se tiene que enmendar. Nosotras lo único que hemos planteado es eso. Creo que dar la vuelta, bueno, es bastante
es bastante cínico por parte del consejero y bastante irrespetuoso para todas aquellas personas que ya vienen denunciando antes del Elkarrekin Podemos la situación que ocurría con las OPEs y la situación que pasaban muchas ciudadanas cuando intentaban estudiar y se creían en igualdad de oportunidades. Y claro, al no recibir el sobre, es una evidencia que cuando ves las 14 especialidades, las personas con justo más puntuación son el número de plazas que había. Creo que las evidencias están ahí, las pruebas están ahí. Además, le entregamos el acta notarial al señor consejero, y no asumir y no reconocer la evidencia sí nos parece una falta enorme de irresponsabilidad. Escuchábamos en declaraciones a Radio Euskadi a los miembros de la oposición con representación en el Parlamento Vasco pedir al consejero que se ponga al frente de la investigación. Desde el Partido Popular escuchábamos a Laura Garrido decir que el consejero está obligado a dar explicaciones sobre un asunto que preocupa mucho y sobre todo sobre un asunto en el que todavía no sabemos esa incertidumbre, ¿no?, sobre lo que va a suceder con los exámenes que todavía no se han realizado. Está claro, las explicaciones, y hay que tomar las medidas oportunas para dos cosas: para investigar las graves irregularidades, ¿no?, son gravísimas, ¿no? No se ha blindado, ha habido problemas, no se ha blindado una prueba de estas, un proceso de estas características que afecta a 90.000 personas, que va a formar parte de 3.300 plazas en la administración pública. Eso tenía que estar blindado. Además, la Osakidetza ya tiene una experiencia lamentable desde los años 90, ¿no?, en relación con aquellas oposiciones fraudulentas que trajeron lo que trajeron, ¿no? Es decir, yo me acuerdo porque tuve la oportunidad de estar en la comisión de investigación que analizó también en el Parlamento Vasco aquellas circunstancias. Aquello fue terrible, ¿no?, para la imagen pública, ¿no? Y tratar de meter por la puerta de atrás a muchos opositores, ¿no?, filtrándose los exámenes, amañando las pruebas finales. Eso parecía que había desaparecido de la posibilidad, ni siquiera, y no, hemos visto que vuelve a salir pues irregularidades, graves irregularidades, filtraciones. Bueno, vamos a ver hasta dónde llega, ¿no? Lo cierto es que sí que hay que decirle al consejero que sea capaz de tranquilizar, que sea capaz de decir que va a investigar y va a analizar, y que no sea más incendiario todavía. Es decir, la situación ya es suficientemente grave, y el consejero el otro día en el Parlamento Vasco no tuvo su mejor momento, ¿no? No tuvo su mejor momento. Ante esta situación, el consejero de Salud tiene que ponerse al frente, tiene que dar garantías a los opositores, a la sociedad, tiene que prometer investigación, tiene que entender que tiene que tomar medidas en relación con unas pruebas u otras, si hay que paralizar alguna, si hay que suspender alguna, si hay que anular alguna, ¿no? Pero el otro día se disfrazó de defensa central y lo único que hizo fue escudarse en una dialéctica muy torpe también el otro día, pues para tratar de acusar a los demás, para tratar de evitar responsabilidades, para tratar de decir que todo se había hecho bien, que todo era conforme. Y no, el otro día lamentablemente asistimos a una sesión política pues de retroceso en relación con la imagen de Osakidetza, que es la primera que tiene que garantizar su propio consejero. Además, yo entiendo que bueno, el tema está en la Fiscalía, el tema está en los tribunales, el Ararteko va a actuar de oficio también. Son todos los sindicatos los que en este momento están elaborando y trasladando iniciativas judiciales o sindicales en relación con esta cuestión. Es decir, esto va a tener un recorrido también parlamentario. Bueno, después de los debates del otro día va a haber iniciativas que se tendrán que sustanciar y fraguar. No sabemos si habrá una comisión de investigación en el Parlamento, una ponencia que analice todas esas cuestiones, pero en cualquier caso la situación es lo suficientemente grave para que algunos responsables públicos del Departamento de Salud y de Osakidetza se lo tomen muy en serio, ¿no? Una oposición que afecta participan 90.000 personas tenía que estar blindada, y lamentablemente las garantías han fallado. Josu, desde Euskal Herria Bildu sí que queríais dejar claro que no se está acusando al consejero de Salud, sino que se le está pidiendo que actúe. Eso es que desde el principio hemos pedido una actuación por parte del consejero, que al principio negaba la mayor y luego pues bueno, ha tenido que ir reculando en su posición porque ha habido evidencias
que así lo han demostrado, pues que no ha habido una claridad y una transparencia absoluta como en este tipo de procesos es necesaria, y por lo tanto también, al igual que los que me han precedido en el uso de la palabra, poner de manifiesto, pues bueno, o por lo menos poner de manifiesto nuestro desacuerdo con la actitud y la gestión, pues bueno, por lo menos en los primeros días que ha hecho el propio consejero Jon Darpón de Osakidetza, porque sobre todo dos cuestiones respecto a esto. Uno, daña la imagen de Osakidetza también, y creemos que Osakidetza en ese sentido hay que blindarlo, porque yo creo que la ciudadanía vasca es muy consciente y valora muy positivamente el servicio que nos da Osakidetza. Y dos, hay que tener en cuenta que hay miles de personas que están llamadas y que están haciendo estas convocatorias de oposiciones, y que muchas de ellas están jugando muchísimo. Por lo tanto, simplemente por respeto hacia estas personas también, la actuación del consejero Jon Darpón debería haber sido otra, en nuestra opinión. Y en este sentido, como consecuencia de la interpelación que presentó Euskal Herria Bildu, y que Podemos también presentó una interpelación en el pasado pleno de control del Parlamento, la semana que viene debatiremos unas mociones, y nosotros y nosotras, más que hacer de esto una estrategia de acoso y derribo hacia un consejero, porque sería algo irresponsable por nuestra parte por las cuestiones que he comentado, nosotros planteamos una serie de medidas. Una de ellas es paralizar y esclarecer e investigar las irregularidades en aquellas especialidades en las cuales pues existe sospecha de que haya podido haber algún tipo de irregularidad, y luego también solicitamos que se siga manteniendo, como se ha hecho hasta ahora en los ejercicios preliminares y previos, las listas abiertas, porque resulta que a partir del 4 de junio esas listas pasan a ser anónimas, cuando hasta ahora han sido abiertas, y en otros procesos de selección del propio Gobierno vasco se mantienen hasta el final y hasta la adjudicación de las listas. Y en ese sentido consideramos que es una herramienta, un elemento que puede ayudar también a despejar sospechas. No hay ningún problema. Si hasta ahora han sido, y las personas opositoras van con todas las de la ley a opositar y a sacarse esas plazas y a hacer de manera honesta los exámenes, no debería existir ningún problema para que esas listas continúen siendo abiertas hasta el final de todo el proceso. Y luego, como última medida, también vamos a pedir la revisión y la modificación de las oposiciones, del sistema de acceso y de la política de contratación, porque desgraciadamente hemos constatado, y todos y todas hemos sabido, que esto no es nuevo, y que esto se viene haciendo tiempo atrás. Por lo tanto, creo que tras el escándalo que bueno, de alguna manera se ha puesto en evidencia, urge de alguna manera darle una vuelta a todo esto y ponerlo en una dirección adecuada. Charly, desde el Partido Socialista, como socios en el Gobierno del Partido Nacionalista Vasco, ¿cómo valoráis la actuación que está teniendo el consejero respecto a este tema? Pues valoramos la situación con la gravedad que tiene, que es muchísima. Los testimonios que el otro día se presentaron en el Parlamento Vasco y que después han sido también corroborados por otros grupos desde fuera del Parlamento muestran esa gravedad. De hecho, hay 5 OPEs que están en estos momentos suspendidas o en fase de revisión. Hay un grupo de médicos que dicen querer organizarse para poder protegerse por haber hecho la denuncia. Se han hecho testimonios de que los exámenes se daban en sobres antes de que se celebraran. Bueno, hay unos grupos políticos y sindicales que hablan de unas actas notariales en las que de antemano a celebrarse los exámenes conocían quiénes iban a ser los agraciados con la mejor nota. Todo esto es de una gravedad tremenda. Se ha dicho en sede parlamentaria, hay acta notarial, hay testimonios dando la cara de todo esto, y esto obliga, exige una investigación a fondo, una investigación rápida, porque en juego está también el interés de muchas personas por tener un puesto de trabajo, y también del propio servicio de Osakidetza por poder dar a los usuarios ese servicio con la plantilla correspondiente. Entonces hay muchas cosas en juego. Está en juego también, claro, como no puede ser de otra manera, la limpieza, la pulcritud, la democracia de esas OPEs,
Y bueno, yo creo que este es un momento en el que necesariamente hay que revisarlo todo, hay que revisar lo que ha sucedido, hay que revisar si ha habido estas manipulaciones y si ha habido estos fraudes, y también hay que revisar el propio sistema, hay que hacerlo además con la garantía de la justicia, y yo creo que todos tenemos que ponernos a esa tarea, y nosotros desde luego desde nuestra responsabilidad también como socios de gobierno pues somos obviamente los más interesados que no haya sobre la política ninguna tacha a este respecto. Bueno, Luis Javier, hemos escuchado también al propio consejero dudar sobre esas filtraciones y lanzar también sospechas hacia los propios médicos, pero como hemos visto en las anteriores intervenciones, critican la pasividad del consejero frente a este escándalo. Bueno, yo creo que no, pero yo creo que el consejero inicialmente ante una denuncia dice que no hay pruebas y por tanto mientras no tiene pruebas o sospechas fundadas yo creo que no debe de actuar, como no actuó la Fiscalía al principio, como no actuó el Ararteko al que se le pidió, dijo no tengo ninguna evidencia de nada, y cuando transcurre todo empiezan a salir, y cuando el Departamento de Salud ve que hay unos resultados que le llaman la atención en 4 pruebas, pues decide paralizar y empezar a investigar. Y el consejero el otro día dijo que se ponía al frente de esa investigación. Porque el departamento, y lo explicó perfectamente el consejero el otro día, puede intentar blindar todo lo posible, pero ni forma parte de los tribunales, ni nada de eso. Explicó cómo los tribunales son técnicos o médicos de Osakidecha, especialistas del mismo grado que salen las plazas, que firman un contrato de confidencialidad, que lo desarrolla, una parte del examen la desarrolla el propio IVAP, el Instituto Vasco de Administración Pública, es decir, no lo hace Osakidecha, y que a partir de ahí, digamos que el factor humano puede actuar en algún momento, pero no es, digamos, el Departamento de Salud el responsable último, sino que es el que ha creado la estructura. ¿Que esa estructura tiene fallas? Pues parece que alguna ha podido tener, no sé cuáles. A mí me llamó la atención ayer que también ha quedado anulada una prueba práctica, creo que era de pediatría. Y la razón no era que alguien había pasado un sobre al otro, sino que digamos, el caso práctico se había dado en un congreso reciente al que asistieron algunos opositores y otros no. Y por tanto, eso generaba un diferencial, porque unos habían asistido al congreso, se conocían muy bien el caso y otros no. Bien, eso ¿cómo lo calificamos? ¿Eso cómo lo calificamos? Bien, pues si acaso el Departamento de Salud anula esa prueba. Es decir, puede ser de 1000 maneras, pero tiene que haber pruebas para poder hacer definitivamente la anulación de alguna prueba. En las que no hay, evidentemente tiene que seguir, en las que no hay evidencias tienen que seguir. De momento han paralizado, creo que es 4 pruebas que afectan a 300 opositores. Pero habrá que seguir trabajando y desde luego el Departamento de Salud, al menos es lo que dijo el otro día y yo luego se lo escuché personalmente, que se va a poner al frente del análisis de esas 4 pruebas para ver qué ha pasado. Y a partir de ahí habrá que seguir. La Fiscalía también investigará y el Ararteko también. Y entre todos, es decir, tenemos mecanismos suficientes para analizar lo que ha pasado. Pero que las pruebas estaban en principio diseñadas para que fuera lo más limpio que pueda ser y que uno ya, digamos, el 100% parece que en estas cosas no puede llegar a controlar, también es cierto. Habrá que intentar avanzar para controlar el 100 y pico % si es necesario, ¿no? Pero en estos momentos, en cualquier caso, estamos pendientes de una investigación y hasta que no se desarrolle esa investigación y se saquen sus conclusiones, yo desde luego no me atrevo a decir nada. Bueno, pues lo vamos a dejar aquí porque se nos ha acabado el tiempo, ya lo siento. Continuamos el próximo martes con más temas. Muchísimas gracias a todos por venir. Gracias. Y nosotros continuamos aquí en VTV.